Yo no sé, yo creo que pues esa pregunta es muy complicada porque yo no conozco sino un colegio. Sí, sí, de pronto habrá otros colegios que hacen cosas distintas y ya, y de eso dependerá del tipo de innovación que se proponen o el tipo de sociedad en que se vive. Yo no conozco sino la práctica muy concreta de la EPE, de la Escuela Pedagógica Experimental, que entre otras cosas es muy conocida por muchas personas en este momento, y hay muchos que han pasado por la EPE, que fueron maestros de la EPE y salieron de la EPE, y hay muchos egresados estudiantes de la EPE, pero hay mucha gente que conoce la escuela. Yo creo que la sociedad que estamos viviendo ha cambiado muy poco en los últimos, yo no sé cuántos años, 30, 40, 50 años, y esa sociedad que existe ha creado una escuela que es la escuela que existe, y es la escuela que los satisface, es la escuela que llena sus aspiraciones, es la escuela que ellos están buscando. Quiero decir yo que las escuelas, de alguna manera, son lo que espera la gente que las escuelas sean. O sea, la escuela corresponde a lo que la gente quiere que la escuela sea. Si no fuera así, pues la gente no llevaría a los niños a las escuelas. Por una parte. Por otra parte, si no fuera así, escuelas que de alguna manera plantean alternativas diferentes como la EPE, estarían llenas de gente. Y nosotros realmente no tenemos mucha gente. Es decir, el número de personas que tiene la escuela en este momento son unos casi 400 niños. Y en esa población nos hemos mantenido en los últimos años. O sea, yo creo que las escuelas innovadoras como la EPE no solamente marchan en contravía de lo que es la escuela tradicional, sino que marchan en contravía también de lo que la gente espera que sea la escuela. O sea, las escuelas están hechas para las sociedades y así funciona. Nosotros de pronto existimos como una expectativa que puede ser búsqueda para una cantidad de personas que de alguna manera no se encuentran satisfechas con la escuela que existe, ¿ya? Ahora, la escuela tradicional sigue siendo la misma, no solamente desde hace 30, 40, sino desde hace 100 o 150 años en términos generales. Han cambiado una serie de cosas, digámoslo así, como de formato general, pero lo que es la función, la organización de la escuela es prácticamente la misma desde hace 200 años, no ha cambiado prácticamente nada. Entonces, mientras la situación sea así y existan personas que, como nosotros en la EPE creemos que deben ser de otra manera, pues tiene que existir la innovación. En ese momento yo inclusive no lo llamaría ni innovación, porque la palabra innovación también se utiliza dentro del formato formal, digamos, para plantear alternativas de escuela que de alguna manera son alternativas que coinciden con los presupuestos de todas las escuelas. O sea, nosotros de alguna manera, más que ser innovaciones, somos negaciones de la escuela que hay y propuestas de escuela alternativa. A ver, yo creo que cuando nosotros fundamos la EPE, hablo de nosotros, éramos 5, yo soy uno de los 5, eso está escrito por ahí en alguna parte, de manera que sobre eso no hay que volver permanentemente. Cuando nosotros pensamos en la necesidad de una escuela alternativa, nosotros no pensábamos en construir o contribuir a la construcción de una escuela como la EPE de hoy. Lo que es la EPE de hoy es una construcción reciente, y ha sido una reconstrucción de 37 años, y ha sido una construcción no de una persona, sino de toda una serie de situaciones muy curiosas. La escuela que nosotros buscábamos era una escuela que, si bien rechazaba lo que es la escuela tradicional, de todas maneras no nos planteábamos nosotros una ruptura total con la escuela tradicional. Es decir, nosotros pensábamos, por ejemplo, que la escuela estaba mal organizada y que los niños podían aprender más cosas, que porque se estaba desaprovechando mucho las posibilidades de aprendizaje del niño. Nosotros decíamos, por ejemplo, ¿qué es esto de que los niños entran a la escuela a los 3, 4 años y terminan la primaria como a los 10 años?
y cuando terminan la primaria de los 10 años, o sea, después de 7 u 8 años de estar en la escuela, en matemáticas, el logro fundamental del maestro ha sido que los niños aprendan las 4 operaciones. Y esa es la matemática desde los 3 años hasta terminar la primaria. Aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, y eso es todo. Y con que sepan las 4 operaciones, ya el maestro siente que cumplió con su tarea, hacen fiesta en la casa cuando el niño aprende las tablas de multiplicar, ¿cierto? Y decimos nosotros, eso es increíble, eso es insólito. ¿Cómo gastarle tanto tiempo a aprender las 4 operaciones cuando existen tantas cosas de matemáticas que son tan importantes que podrían estar haciendo los niños en lugar de estar aprendiendo algoritmos, aprendiendo a recitar las tablas, que en últimas eso no son matemáticas, eso son recetas, digámoslo así, no son matemáticas. Hay pensamientos matemáticos, hay compensaciones, hay lógicas, hay una cantidad de cosas, hay cuestiones de estéticas, de simetrías, hay cuestiones epistemológicas relacionadas con los fractales que los pueden ver los niños desde chiquitos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que toda esa cantidad de cosas que existen en el mundo de la matemática, por ejemplo, y que los niños estén reduciendo su estancia en la escuela a... Entonces nosotros decíamos, y eso dice una cosa de hace 30, 35, 37 años, es imposible que los niños sigan perdiendo tanto tiempo, ¿ya? Hay otras cosas que pueden aprender los niños, y si hay otras cosas que pueden aprender los niños en matemáticas, también hay muchas otras cosas que pueden aprender los niños en ciencias naturales y en todo. La escuela es una perdedera de tiempo increíble, decíamos nosotros entonces nosotros decimos, tenemos que buscar una escuela en donde el aprendizaje sea más eficiente, aprendan más cosas. Pero también decíamos nosotros, la manera como la escuela organiza su hacer es una manera demasiado violenta para con los niños. Es una cosa de imposiciones, unas cosas de exigencias arbitrarias. Los niños deben vivir en un ambiente en el cual lo que se haga debe ser el resultado de una interacción agradable, interesante, de una interacción entusiasta por parte del niño, y no simplemente una imposición y una violencia tan grande. Entonces nosotros podemos hacer, llamémoslo así, una escuela amigable. Entonces yo les digo, estas cosas eran lo que nosotros pensábamos de la escuela en ese entonces. Yo creo que las cosas han variado bastante en este momento, y yo creo que sería interesante, porque esa persona no existe todavía, sería interesante que alguien cogiera los documentos de la escuela desde hace 37 años hasta ahora y viera cómo es que han variado los énfasis de la escuela y cómo es que en este momento nosotros estamos pensando cosas realmente distintas de las que pensábamos en aquel entonces. Las quejas que tenemos hoy son distintas a las que teníamos hace 25 años, aun cuando algunas coincidan, pero creo que son distintas. Entonces, la innovación es distinta, es decir, las búsquedas son distintas. Ahí habría que, porque entonces me la pregunta, entonces, ¿cuáles son las innovaciones de hoy? ¿Cuáles son las búsquedas de hoy? ¿Ya? Y ese es un problema complicado, porque es que no es una cosa tan clara de parte de nosotros, son cosas que se van dando, que van apareciendo. No es como quien dice, nos reunimos y decimos, de ahora en adelante lo que vamos a buscar es esto, dejemos de buscar esto y ahora vamos a buscar esto. Y que nos reunimos después a los 10 años y decimos, eso ya no nos gusta, hagamos esta otra cosa y seguimos. No, la transformación ha sido permanente, espontánea, a veces chocante, pero de todas maneras ha sido una transformación, llamémoslo así, que ha cualificado a la escuela, me parece a mí. Ya hoy no nos preocupamos tanto por que los niños aprendan más cosas en términos de contenidos, ese no es nuestro problema. Hoy creemos que digamos así, como que el elemento clave de la escuela, eso empezó hace mucho tiempo, pero solamente ahora lo tenemos más claro, es esa importancia en la confianza, fundamentalmente en la confianza. Y de todas maneras mantenemos, como hace mucho tiempo, una convicción de que los niños pueden aprender muchas más cosas de las que nosotros nos imaginamos. Y ahí hay otra cosa, de que el maestro jamás sabrá qué es lo que está aprendiendo el niño. ¿Sí? Es decir, esa es una cosa absolutamente misteriosa, qué es lo que aprende el niño.
Y eso es una cosa insólita, es decir, uno no sabe qué es lo que tanto impacta al muchacho. Y en estos días una madre de familia me decía, es que cuando tú le dijiste, cuando el niño llegó a la clase, a la casa de la clase, y venía diciendo estas y estas cosas, no, eso es fabuloso, pero qué cosa tan increíble. Y decía, pero ¿cómo es posible? Esa cosa la dijimos así, una cosa que pasamos, es decir, es algo, un comentario que se hace al vuelo de pájaro, y ese comentario es que en un momento determinado que agarra al muchacho y le sirve, y de ahí en adelante le encanta la clase de física y no se pierde la clase de física porque hubo un día que escuchó una cosa que realmente lo motivó, pero fue una cosa dicha así de pasar. Claro. Es decir, esa es una especie de un misterio. Más allá de las... porque el documento que nosotros estamos leyendo, hay como una crítica frente a la teoría de Piaget, frente al desarrollo cognitivo que va por etapas, digamos muy formal, hasta que no aprenda una cosa, no va a aprender la otra. Sería como en relación con eso, ¿no? En parte sí, aun cuando ahí hay que ser cuidadoso, porque Piaget prácticamente nunca planteó cosas muy puntuales con respecto al aprendizaje. ¿Ya? Él, no hay que olvidar que él era biólogo, y los planteamientos de Piaget son fundamentalmente relacionados con el desarrollo, ¿cierto? Y el aprendizaje lo ve él más bien como un ejemplo del proceso de asimilación en el proceso de desarrollo. Y yo creo que el problema yo creo que no es tanto una crítica a Piaget, yo no sé a cuál texto te refieres tú, y ya, yo creo que no es tanto lo que hacemos una crítica a Piaget, sino al significado que muchos educadores le han dado a Piaget. O sea, lo que se dice de Piaget, que no es lo que Piaget habla, es lo que Piaget dice. Yo personalmente, yo le guardo una gran, yo no sé si respeto o devoción o qué sé yo, a Piaget. Me parece que es de las personas que han contribuido de mejor manera a comprender al niño en todas sus dimensiones. Y yo realmente no me siento muy en capacidad de criticar a Piaget, ¿cierto? Pero sí critico mucho lo que otras personas hacen con Piaget, porque es que realmente sí es un estereotipo cuando las personas plantean las etapas de Piaget, las edades en que los niños logran esas etapas y las características intelectuales de cada una de las etapas. Realmente lo que tratan las personas de hacer una especie de esquema fijo, de un esquema, algo así como una matriz dentro de la cual cabrá alguien y el que está por fuera es anormal, algo así por el estilo. Y si hay algo que en un momento determinado uno tiene que reivindicar de Piaget, es el rechazo que tenía Piaget a los criterios de normalidad y también digamos así, el reconocimiento a la diversidad, ¿ya? O sea, sí, él planteaba una cantidad de cosas con respecto al desarrollo, pero yo creo que con respecto al aprendizaje no planteaba. La EPE en sí misma es una escuela de formación de maestros. Por la EPE han pasado multitud de maestros, y de los maestros que han pasado por la EPE, más de 100 maestros están trabajando en este momento como profesores universitarios, y en las universidades son profesores investigadores, yo diría profesores investigadores distinguidos. Nosotros hacemos en la escuela, en esta dinámica de formación de maestros, pues es de alguna manera provocar un rompimiento del maestro con las ideas que se tienen tradicionales acerca del papel del maestro. Porque yo no sé, es decir, existe de parte de los maestros un defecto supremamente grande, y es que quieren andar enseñando a toda hora. ¿Sí? Y creen que su tarea es enseñar, y realmente yo creo que esa tarea del maestro ha pasado a un segundo plano. Yo creo que la tarea del maestro no es enseñar. Nosotros tenemos aquí, ayer tuvimos una reunión, nosotros tenemos aquí un grupo de maestros que trabajan en tecnología, porque nosotros tenemos un proyecto de tecnología que lo llama a muchas partes. Sí, lo vi ahorita en la feria, en la Feria de la Ciencia. Ajá. Y esos maestros, nosotros es repitiendo permanentemente, por favor, ustedes no van a enseñar. No enseñen, por favor. La tarea del maestro es disponer el entorno para que en las interacciones que se suscitan los niños aprendan, ¿sí? Pero no porque ustedes les enseñen, sino porque ellos aprenden. Porque las actividades, las situaciones
el contexto en el cual está el niño es un contexto lo suficientemente llamativo, interactuar permanentemente, a transformar, a hacer cosas distintas, y en ese proceso aprenden. Ahora, que no se preocupen tampoco por tratar de establecer qué fue lo que los niños aprendieron. No, nosotros nunca vamos a saber eso. Lo que nosotros tenemos es que mantener ese ambiente, y mientras mantengamos esa interacción, mientras mantengamos esa actividad del niño, el niño está aprendiendo. Y un día esto nos va a sorprender porque va a hacer cosas que nosotros nunca nos habíamos imaginado y que son bellas. Y los niños nos demuestran que sí se inventan cosas. Las cosas que ellos inventan son las que ellos inventan, y no los inventos que le dicte el maestro que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, el problema complicado es lograr sacar de la cabeza de los maestros la idea de andar enseñando. Sí, eso es fundamental. Y en eso es mucho más importante que el maestro sea claro que él no tiene que preparar la clase, sino prepararse para la clase. O sea, él no va a dictar la clase que tiene en la cabeza, sino que él va a estar en una clase que propicia que exista, y él tiene que ser digno de esa clase en cuanto a debe ser un incentivador, un problematizador, un preguntón, un cuestionador, pero también una persona que se entusiasma por lo que sucede, que se alegra por lo que se consigue, y que acompaña al niño a solucionar dificultades, pero también que reconoce las dificultades que él tiene, y que el niño siente que su maestro es un ser humano que está junto a él, que también tiene dificultades, pero que está dispuesto a ayudarlo, y cosas por el estilo. O sea, me parece que la situación de aula es supremamente humana en ese sentido. O sea, es algo así como una comunión entre dos personas, o entre un maestro y una cantidad de personas, donde juntos están haciendo cosas, y juntos está cada uno queriendo lo mejor para el otro. ¿Ya? Eso es muy bonito. Cuando no es la clase que el maestro ve como una condena de que tengo que ir a dictar clase, que qué vaina, o que el niño, ay, qué maestro, tengo que entrar a clase. No, es decir, la clase es una cosa distinta. Cuando se consigue esa clase en la cual los maestros y alumnos conjuntamente están en una dinámica de interacción permanente, de construcción permanente, se aprenden muchas cosas y es muy lindo. ¿Ya? Entonces la clase no es una condena, o sea, es un acto de vida, ¿sí? Y hay que conseguirlo. Es decir, yo creo que no es fácil, pero tampoco creo yo que sea difícil. ¿Ya? Lo que pasa es que es un problema de concepción, de renunciar a cierto tipo de expectativas que tenemos y de buscar otros valores fundamentales que normalmente pasan desapercibidos para nosotros. O sea, por ejemplo, en matemáticas nosotros hacemos una cantidad de cosas que tienen que ver con trabajar con modelos, con anticipaciones, con la búsqueda de patrones, por una parte, pero también con el asunto de trabajar problemas que aparentemente no tienen solución, convirtiéndolos en digamos, como en unos retos cognitivos para los niños. Bueno, y así, trabajamos una serie de cosas que no las trabajan en otras partes. Pero eso no los trabajamos nosotros porque exista una disposición curricular especial en la EPE, sino diciendo de una manera así como muy coloquial, porque nos da la gana. Y cualquier persona que quisiera trabajar eso, podría trabajarlo, y frente a eso no existe ninguna queja o ningún estar en contra del Ministerio de Educación Nacional. O sea, el Ministerio de Educación Nacional no está vigilando de una manera, digamos, así sistemática qué es lo que sucede en las aulas de clase. Yo creo que lo que hacen los maestros en las clases es lo que les da la gana a los maestros hacer en las clases, lo que ellos quieren hacer. Ahí no es que ellos hacen esto porque les obligue el ministerio, eso es carreta. Los maestros hacen lo que quieren hacer, porque es que el ministerio no puede hacer ningún control en ninguna parte. Pero de eso, ¿quién se va a enterar de lo que está haciendo? Entonces yo creo que los maestros no pueden escudarse en que yo no hago otra cosa, sino lo que dice el currículum. Ahora, relacionando eso con el ICFES, yo creo que sacar buenos resultados en el ICFES no depende mucho de... Es que esa es una cosa complicada. No depende mucho de la cantidad de contenidos y de repeticiones y de memorizaciones que se hayan hecho durante toda la vida escolar. Yo creo que depende mucho de saber leer. Yo creo que eso es clave. Saber leer. Simplemente saber leer.
Y saber leer cuentos, saber leer chistes, saber leer ensayos, saber leer novelas, saber leer. La persona que sabe leer seguramente hará bien en el inglés, porque es un problema fundamentalmente de lectura. La EPE, por ejemplo, de alguna manera, muchas de las cosas que hace, las tiene que hacer porque tiene que dar cuenta ante la sociedad, ante las reglas sociales que existen, de que los niños están educados, ¿ya? Es decir, nosotros seguramente, si no tuviéramos esa obligación de exámenes del ICFES y una cantidad de presiones sociales que existen, seguramente hacemos otras cosas. Claro. Pero nosotros de alguna manera tenemos un limitante, y es que, por ejemplo, un niño que está en nuestro nivel 11, que es grado 9, de pronto se va a hacer el grado 10º a otra parte, entonces nosotros no podemos quedarle mal a esa familia diciéndole, no, el niño no puede irse porque allá le van a pedir y aquí no ha visto, o porque, ¿me entienden? Es decir, nosotros tenemos que tener siempre la posibilidad de que el niño emigra, se va para otra parte, y tenemos que garantizar que irse a otra parte es un irse exitoso. Entonces eso implica que nosotros tenemos ciertos límites frente a lo que hacemos. Y eso es innegable. Entonces, nosotros no podemos jugar tampoco con la gente. Y esa es una pregunta que muchas veces hacen los padres de familia. ¿Y si el niño se tiene que trasladar, tiene problemas en el traslado? Tenemos que garantizarles, no solamente decirles ahí que no, sino garantizarles que efectivamente no va a tener problemas. Y esa es una limitante a las innovaciones, que la innovación no solamente tiene que tener, digamos así, una responsabilidad frente a su compromiso como innovación, sino que tiene una responsabilidad frente a la institución, como institución educativa, frente a lo que se espera de una educación educativa. Uno de los problemas que nosotros encontramos, y está en el libro, eso sí está, el problema de la homogenización. Para nosotros es una cosa supremamente violenta, es decir, pensar siquiera que es posible crear situaciones en donde todos, absolutamente todos, van cumpliendo cierto tipo de metas de una manera uniforme y homogénea. Es impensable, o sea, no ver la diferencia. Inclusive allí se dice en el libro que si todos somos tan diferentes por fuera, ¿por qué vamos a pensar que somos iguales por dentro? ¿Cierto? Entonces la homogenización conduce a una cantidad muy grande de violencias en los gustos, en las posibilidades, en las destrezas, en todo somos distintos. Entonces hay que respetar esa heterogeneidad de la gente, y es muy complicado respetarlo, porque de todas maneras no se trata de hacer una clase, una escuela para cada estudiante su escuela, sino de hacer una escuela para todos los estudiantes. Pero a mí me parece que la mejor manera de respetar esa diversidad es vivir la diversidad, respetar la diversidad. No sorprendernos siquiera por la diversidad, sino verla de la manera más natural del mundo. Una persona distinta a las otras personas que tiene una identidad diferente. Entonces el hecho de los comportamientos, inclusive las drogas y estas cosas, constituyen, que se convierten en un rechazo de parte del maestro o de otras personas, tranquilizan al muchacho porque de alguna manera a través de eso él se convence de que está siendo una persona, sí, única, distinta, ¿ya? O sea, ayuda a la construcción de su identidad. En ese sentido es más complicado en la escuela, en la EPE, porque el muchacho se le permite que vista de negro y un taches por aquí, y a la gente le importa un comino, entonces como que esa vaina no le funcionó. Y entonces usa sus piercings y usa sus tatuajes y el mundo tranquilo, no le dijeron nada, no funcionó. Entonces como que eso no es lo determinante en la construcción de identidad. Entonces usa los teles de marca y mira, todos con teles de marca. Entonces tampoco fue por ese lado la cosa. Entonces empiezan a buscar esas construcciones de identidad a partir de elementos diferentes que son mucho más difíciles de homogenizar, como son las propuestas pedagógicas, como son las respuestas a los problemas, como son, por ejemplo, en las discusiones, los puntos de vista. Y entonces de pronto aparece esa homogeneidad, esa no homogeneidad, esa construcción de la identidad a través del discurso, a través de la
del rendimiento académico, inclusive a través de la lectura. Entonces ya es el chino que está leyendo esto y esto y esto, y eso ya no es tan difícil porque todos no están leyendo esto y esto y esto y esto. Entonces a mí me parece que esa construcción de la identidad se cualifica mucho cuando no se quedan elementos superficiales, sino que va más allá. Profesor Lizarralde, usted es bienvenido. ¿Cómo? No, tranquilo. Yo creo que el reto fundamental de la escuela ahora es el mismo que ha tenido desde cuando fue fundada hace 37 años, y es lograr existir, ¿ya? O sea, que el año entrante exista EPE ya es una machera, ¿sí? Porque no es fácil. O sea, ese es el reto fundamental. Y cada vez me parece que es un reto más difícil porque yo no sé, es una cosa insólita. O sea, los maestros, bueno, es que es lógico también, los padres de familia siguen siendo los mismos toda la vida y difícilmente llevan los niños a una escuela como la EPE. Entonces nosotros siempre tenemos un número de niños ahí, ¿ya? Y de ahí no pasamos. No es que haya una cola increíble que quiere entrar a la EPE y que ya hasta aquí entran y no más, ya y vengan mañana por la tarde a recibir fichas para pasar mañana entrevista. No, es carreta, es decir, nosotros a duras penas conseguimos un número de estudiantes que nos permite subsistir. Entonces esa lucha por la subsistencia es, dijéramoslo así, el reto permanente. Hay otro reto, que ese reto se mantiene siempre y de alguna manera lo hemos logrado manejar un poco, y es el reto por la coherencia, es decir, por mantener lo que somos. Porque es que al fin y al cabo en la escuela hay 30 y pico maestros, ¿sí? Entonces, ¿cómo garantizamos que con esos 30 y pico maestros la escuela sigue siendo la EPE? ¿Ya? Yo no sé, Mauricio, porque ahí entras tú en juego, ya tú te fuiste de la EPE y viviste como durante 10 años, no sé cuántos años, 12 años, bueno, 12, 13 años, sí, estuviste en la EPE. Ahora viendo la EPE después de 15 años de haberte ido, o 10 años de haberte ido, ¿ya? ¿Será que es una EPE muy distinta a la que existía cuando estabas tú? ¿Qué se habrá desteñido de la EPE? ¿Qué se ven cosas que ya no son como eran que todavía y que añoramos que vuelvan a ser? No sé, es decir, la EPE yo creo que no es la misma, pero hay ciertos elementos que mantienen la escuela como la EPE y que la harán distinguirse de otras escuelas porque esa es la EPE. A pesar de que de los maestros que estaban allá cuando estaba el maestro Lizarralde en la escuela, que sigan hoy, yo creo que habrá unos 8. O sea, algo así como el 20% de los maestros siguen siendo los mismos. Y sin embargo la escuela sigue siendo la misma. O sea, lograr mantener esa identidad de todas maneras es un reto permanente. Y es un reto que es complicado porque implica la discusión permanente, la pelea, la no sé qué, la llamada de atención, y la lectura, sobre todo la lectura. Es decir, nosotros leemos 2 o 3 libros al año y eso es algo así como bueno, ya es un hábito, ¿no? Ellos saben, aquí está este libro, discutimos este libro entre 8 días, y se trae el libro y se lee y se discute. Y afortunadamente los maestros lo leen y lo discuten y no nos hemos equivocado mucho con respecto a qué libro se elegir de tal manera que la gente terminan gustándole el libro que proponemos que lean. El último que leímos fue Frankenstein Educador, no sé, de Murió, no sé si tú lo conoces, es una fábula, es una novela. Frankenstein Educador de Murió. Ese lo leímos todos y hubo una discusión fuerte, porque aparte de eso dice unas cosas. Bueno, entonces el reto fundamental es existir. El segundo reto, si uno quiere llamarlo así, es si se mantiene el problema de la identidad de la escuela. Pero nosotros tenemos en este momento unos retos subsidiarios. Yo creo que nosotros hemos logrado una serie de cosas que son importantes y que deberían ser importantes para muchas escuelas, no solamente para la EPE. O sea, por ejemplo, eso que tú hablabas de la enseñanza de las matemáticas. Yo creo que nosotros tenemos ciertos elementos construidos sobre la enseñanza de las matemáticas que podrían traducirse en la construcción de una serie de cartillas, en la elaboración de un par de libros sobre la enseñanza de las matemáticas o sobre las matemáticas en la escuela primaria o con los, bueno, no sé. Y yo creo que esos libros podrían ser un aporte muy interesante para todas las escuelas, no solamente quedarse eso en la EPE. Yo creo que nosotros, y quiero como que decirlo públicamente aquí hoy,
si ustedes después me dicen, mire, usted dijo tal cosa y no sé qué, ¿no? Está grabado. Y aquí tenemos la prueba, ¿no? Yo creo que este año de 2014 tiene que ser un año de producción editorial muy importante de la escuela. Yo aspiro a que en el 2014 la escuela produzca una serie de documentos sobre la enseñanza de las ciencias, las matemáticas, y ojalá pudiéramos encontrar quien nos ayude a escribir sobre la enseñanza del arte, que se puede por estilo, o sobre no tanto la enseñanza, sino lo que es el arte, la importancia del arte y cómo el arte contribuye, puede contribuir, hace, no sé, el niño artista y el niño, no sé, yo no sé cómo sería la cosa, pero yo creo que nosotros tendríamos, yo creo que ese es una especie de compromiso grande, y es desde la escuela incidir en otras escuelas, decir, mire, la matemática puede ser distinta y aquí hay una prueba, y haga esto, y la ciencia es esto, y el lenguaje esto, y en todas las áreas esto. Y yo creo que ese es el reto fundamental, y yo quiero realmente comprometerme con eso este año que viene. Al finalizar el año, o sea, el año entrante por esta época, yo quisiera tener unos 6 o 7 libros o unas 30 o 40 cartillas sobre la enseñanza de las matemáticas, las ciencias, ya, para que la escuela se proyecte como una propuesta que llega mucho más allá de lo que puede llegar, dijéramos así, en el trámite exclusivo de la misma escuela. Es que esa pregunta tiene que ver con el ejemplo que ponía Dino sobre el chico que hace el manual de convivencia en febrero y la situación se plantea en mayo. Porque si uno dice, viendo la escuela ahorita, yo creo que antes era tal cosa, o yo añoro tal cosa que había en la escuela, lo que yo añoro es el yo que era en ese momento, que es distinto al yo que está viendo la escuela ahora, ¿sí? Lo que sí puede uno ver es más bien cuáles son las constantes. Y yo creo que una constante es la pregunta y la reflexión permanente obligada a la que se encuentran los maestros, que es con lo que anotaba Dino. Si el chino no entra a clase no es un problema del chino, es un problema de por qué no lo estoy convocando, qué no estoy haciendo yo que no lo convoca, ¿sí? Si no se me inscribió nadie en la especialización en artes, sigue los 3 últimos años, Sí, claro. Si no se me inscribió nadie en la especialización en plásticas, debe ser porque hay algo que no estamos planteando desde la experiencia de artes que hace que a la gente no le interese, ¿sí? Entonces es el ver el proceso educativo como responsabilidad de uno como maestro, yo creo que es lo que permanece. Y cuando habla uno con los maestros que todavía están o con unos nuevos que están, uno ve que la pregunta en ellos permanece. Entonces yo creo que esa es la constante. Lo otro son añoranzas del Mauricio que era en esa época.